El siguiente ejercicio lo preguntaron en el examen de acceso a la Universidad del País Vasco en la convocatoria extraordinaria del curso 2021. Es una pregunta de probabilidad que vamos a resolver con una tabla de contingencia o de doble entrada. El enunciado nos indica que en un centro escolar hay 700 estudiantes, de los cuales hay 500 que viven en el mismo barrio donde está el centro, 575 utilizan el servicio de comedor y 400 viven en el mismo barrio y también utilizan el servicio de comedor. Se escoge un estudiante al azar y nos preguntan distintas probabilidades. Como vemos, en el enunciado nos hablan de dos sucesos: vivir en el mismo barrio y utilizar el servicio de comedor. Nos dan la probabilidad de estos dos sucesos y la probabilidad común entre ellos. Así que lo primero que vamos a hacer es crear una tabla de contingencia para conocer no solo estas probabilidades, sino también todas las combinaciones posibles entre estos sucesos y sus contrarios, porque las vamos a necesitar para resolver las preguntas. Una tabla de contingencia, que también se llama tabla de doble entrada, consiste en poner los dos sucesos del enunciado en forma de tabla, uno en las filas y otro en las columnas. Aquí ponemos el barrio en el que viven los estudiantes, que he llamado B, y el servicio de comedor, C. Tenemos que poner también sus contrarios, que representamos tanto B como C con una rayita por encima. Empezamos a rellenar con los datos del enunciado. Ponemos el total de estudiantes, 700. Nos dice el enunciado que 500 estudiantes viven en el mismo barrio en el que está el centro. Esto es independiente del otro suceso, si se quedan o no en el comedor. Así que lo ponemos como total del suceso vivir en el mismo barrio a la derecha. 575 estudiantes utilizan el servicio de comedor. Aquí igual, es el total, lo ponemos al final, abajo. Ahora el suceso común. 400 estudiantes son del barrio y utilizan el servicio de comedor, por lo que pondremos este dato en la celda común de ambos sucesos. Estos son los datos del enunciado, y con ellos vamos a rellenar el resto de la tabla. Los vamos poniendo en rojo. Como hay 500 estudiantes del barrio y 400 van al comedor, 100 no irán, será el suceso contrario. Lo mismo pasa con los estudiantes que utilizan el servicio de comedor. 400 de ellos también son del barrio, y en total son 575. Así que 175 no utilizan el comedor. En los totales, 575 estudiantes que van al comedor más 125 que no van sumarán los 700. Y aquí también 700 menos 500 serán 200. Finalmente, la celda que queda será 25, vayamos por filas o por columnas. Ponemos todo en negro porque ya no importa si los datos los hemos obtenido del enunciado o de nuestros cálculos. Primera pregunta. Se escoge un estudiante al azar. Si es del barrio, ¿cuál es la probabilidad de que use servicio de comedor? Aplicamos el teorema de Bayes. Lo representamos: probabilidad del suceso que buscamos barra el suceso que conocemos. Su fórmula es un cociente en el que en el numerador tenemos que poner la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, el que conocemos y el que buscamos, y en el denominador la probabilidad total del suceso que conocemos. En esta pregunta, la probabilidad de la intersección de ambos sucesos es 400 entre 700 y la probabilidad del suceso que conocemos es 500 entre 700. Resultado: la probabilidad de que un estudiante use el servicio de comedor sabiendo que es del barrio es 0,8, que es el 80%. Segunda pregunta. Si usa el servicio de comedor, ¿cuál es la probabilidad de que no proceda del barrio? De nuevo utilizaremos el teorema de Bayes porque es una probabilidad condicionada. La condición, el suceso que conocemos, es que el estudiante utiliza el servicio de comedor, y lo que buscamos es que no viva en el barrio.
La probabilidad de la intersección de los dos sucesos es 175 entre 700. Y la probabilidad total del suceso que conocemos es 575 entre 700. Resultado. La probabilidad de que el estudiante no proceda del barrio cuando sabemos que usa el servicio de comedor es 0,3 o el 30%. Tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del barrio o use el servicio de comedor? Esta pregunta podemos contestarla de dos formas. La primera, considerando que la probabilidad de que se cumpla un suceso o el otro es lo mismo que el total 1, o 700 entre 700, menos la probabilidad de que no se dé ninguno de los dos, que es la intersección de los contrarios. 1 menos 25 entre 700 es 0,964. También podemos hacerlo de otra forma, considerando que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades de cada suceso menos la probabilidad de la intersección. Restamos la probabilidad de la intersección porque en la probabilidad de B hemos contado los que son de B y C, y en la probabilidad de C también, por lo que hay que descontar uno de ellos. Esta operación será 500 entre 700 más 575 entre 700 menos la probabilidad de la intersección 400 entre 700, que también es 0,964. Así que la probabilidad de que el estudiante sea del barrio o use el servicio de comedor es 0,964 o el 96,4%. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea del barrio ni utilice el servicio de comedor? Nos piden la probabilidad de que no se cumpla ninguno de los dos sucesos. En esta pregunta, la probabilidad de la intersección de los contrarios es 25 entre 700. Resultado. La probabilidad de que el estudiante no sea del barrio ni utilice el servicio de comedor es 0,036 o el 3,6%. Os propongo un nuevo ejercicio. Lo preguntaron en la Comunidad del País Vasco el curso 19-20 y nos plantean un instituto con alumnos que pueden cumplir o no alguna de estas condiciones. Tener el cabello castaño y tener los ojos azules. A partir de estos sucesos nos piden varias probabilidades. Intentad contestar a las preguntas y después podéis comprobar los pasos seguidos pinchando en la etiqueta de aquí arriba.